Facebook.com/En Su Punto. Buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues a esta hora les decimos a todos y cada uno de ustedes que Dios les bendiga. Muchas bendiciones, mis hermanos, y vamos a iniciar pues ahora la reunión de los chones. Y saludamos a cada uno de ustedes, bendecir sus vidas y empezamos orando. Ahí donde estamos vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, agradecido, Señor, por todas las cosas que tú haces cada día con nosotros, porque cada momento, Señor, tú pones, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, el querer y el hacer conforme a tu voluntad. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas. Bienvenido eres a este lugar. Bienvenido eres, Señor, a todas nuestras vidas. Te pedimos, Señor, en este tiempo que nos enseñes a hacer tu voluntad con tu poder. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito, por todas las cosas que haces con nosotros. Te pedimos, Señor, en este tiempo que nos enseñes, que nos abras, Señor, el entendimiento para poder oírte, para poder escuchar tu voz, que podamos hablar de ti, Señor, hablar contigo, hablar de tus cosas, de tus asuntos, papá. Que en esta noche, Señor, nuestra prioridad seas tú, Padre amado. Solamente seas tú, papá. Bendecir tu santo y precioso nombre. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito. Y en esta noche, Señor, iniciamos esta reunión, papá, contigo, Padre amado, contigo. Y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio inmundo que ata nuestras vidas, que ata nuestras mentes. En el nombre de Jesús lo tomamos y lo echamos fuera, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. Te vas al abismo, no tienes lugar, no tienes arte, no tienes parte en nuestras vidas. Suelta nuestra mente, suelta nuestro cerebro, suelta nuestra cerviz, sueltas a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito, gracias, Padre celestial, por este tiempo que tú nos permites estar delante de ti. Y en tu nombre, Señor, iniciamos esta reunión. En el nombre de Jesús decimos a una sola voz: amén, amén y amén. Bueno, pues mis hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión. Recordarles a todos y cada uno de ustedes que pues estamos en un tiempo de amnistía, decíamos, un tiempo de volver a Dios, tiempo pues ya antes de las fiestas, pero ya preparándonos, alistándonos para todo lo que se tiene, para todo lo que va a venir, y pues estar seguros de que el Eterno tiene muchas, pero muchas cosas para nosotros. Y pues a aclarar también en este tiempo que pues es una temporada en la que tenemos que estar pues buscando de Dios. El día de ayer veíamos cosas importantísimas. Hemos estado hablando pues todas estas noches de Balaam. Pues fíjense que había tanto para hablar de Balaam. Pues hemos visto acerca de pues de las manchas en los ágapes, de las fiestas, como a veces nosotros pues participamos de la fiesta de manera insensata. Hemos visto también pues lo que representa lo que va a venir, pues en todo lo que está viniéndose en un futuro, en el sentido de que pues todo está escrito en la palabra de Dios, que muchas cosas que están en el Nuevo Testamento pues están en el Antiguo Testamento y ahora lo estamos entendiendo de una manera impresionante. Pues todo eso estamos viendo en esta temporada. Pero bueno, esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos. Muchas bendiciones, que el Eterno esté en cada hogar, en cada familia. Shabbat Shalom a todos. Estamos comenzando un nuevo día de reposo, bueno, ya algunas horas ya pasadas después de haber iniciado, siempre de la mano del Espíritu Santo, entendiendo que Él es el que nos ayuda, Él es el que nos da la sabiduría, nos da las fuerzas. Él toca nuestro corazón para que de verdad nosotros recordemos todos estos tiempos, que entendamos, que aprendamos, y que principalmente esté siempre en nuestro corazón esas ganas de servir al Eterno. Y vemos que son muchas las cosas que el Eterno nos está enseñando. Verdaderamente está abriéndose la palabra para el pueblo de Israel, para que todos los hijos, todos los que son parte de este pueblo, los que son parte de la casa de Israel, puedan entender su verdadera identidad, puedan comprender cómo hemos sido llamados, cómo es que el Eterno está viniendo a restaurar verdaderamente todo lo que es la Israel, cómo va a venir a juntar a ambas casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Las 12 tribus van a ser nuevamente unidas, van a ser restauradas a través de la mano de Yeshua, y eso son cosas que de verdad el Eterno está poniendo cada cosa a su tiempo, cada cosa
de la manera que Él sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Y nosotros no solamente debemos quedarnos ahí como sorprendidos de que las cosas pasen, sino ser parte de esto que está pasando. Si el Eterno nos viene a dar distintos mensajes, distintas advertencias, es precisamente para que nosotros las tomemos muy en cuenta, que de verdad podamos quitar todas eh, esas manchas en nuestras vidas, considerando que son cosas que no son accidentes, no son casualidades, no son como hoyos en los que nosotros caemos, sino son precisamente puntos que nosotros no queremos soltar, son ataduras de las que nosotros no queremos deshacernos. Muchas de las cosas son pecados a los que de verdad no queremos renunciar, pero vemos que es tiempo de que le permitamos al Eterno revisar nuestras vidas, que Él vea lo que hay dentro de cada uno de nosotros, que podamos disponer todo nuestro corazón, toda nuestra mente, nuestro espíritu, para que el Eterno haga su voluntad en nuestras vidas y nos pueda limpiar, nos pueda purificar, nos pueda consagrar para que seamos ese pueblo santo que Él va a venir a buscar. Y vemos que hay muchas cosas que hemos ido viendo estos días, principalmente esto de que nosotros entendamos que este es un camino de santidad, que hay muchas cosas de las que tenemos eh, que guardarnos, que cuidarnos. El Eterno quiere que nosotros guardemos verdaderamente la Torah. No es casualidad que en este último tiempo hayamos encontrado nuestra identidad y entendiendo que somos parte del pueblo de Israel y que este pacto que es la Torah, este pacto que es el Espíritu Santo, es Yeshua mismo, pues nos muestra que nosotros tenemos que guardar sus mandamientos, tenemos que guardar su ley, tenemos que guardar todas las enseñanzas, porque ese es el camino que el Eterno había dispuesto desde un principio. No es algo que haya cambiado, no es algo que sea nuevo, tampoco es algo que se haya anulado, que solamente tenía que servir para los tiempos antiguos y que ahora ya no se aplica, que ahora ya no está en vigencia, sino al contrario, ahora gracias a lo que Yeshua ha hecho por cada uno de nosotros podemos volver nuevamente a vivir de acuerdo a los mandamientos del Eterno, de acuerdo a lo que está establecido en su Torah, de acuerdo a todos sus preceptos, sus instrucciones, sus mandamientos. Y eso es lo que debemos hacer en todo momento, en todo tiempo, pero con todo nuestro corazón. Definitivamente, pues con todo nuestro corazón. Es un tiempo en el que tenemos que volver hacia el Eterno con todo el corazón. Pues estamos viendo todo ese asunto, estamos viendo de verdad que pues es un tiempo maravilloso en el que nosotros tenemos que ver las escrituras y ver pues de verdad todo lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros y en esencia pues volver a su palabra, volver a su Torah. Pues hemos visto muchas cosas acerca de, por ejemplo, pues lo que viene siendo las cosas que debemos arrancar de nuestras vidas, que las cosas que debemos quitar, y veíamos pues todo acerca de Balaam, veíamos pues muchas cosas de esas que todavía están dentro de nosotros, pero que es un tiempo de cambiar. Sin embargo, pues vamos a continuar con esto, hablando de la palabra del Eterno, hablando de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y pues el día de hoy nos vamos a ir viendo pues lo que nos dice el libro de Primera de Juan, pues en el capítulo 3, que dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y pues aquí hay muchísimas cosas de las que podemos hablar el día de hoy, y pues que seguramente el Eterno nos va a ir iluminando. Y cuando empezamos pues a ver, pues vemos, dice que mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pues una de las cosas que es tan importante es entender lo siguiente: muchas veces nosotros pensamos pues que pero todas las personas son hijos de Dios. Muchas veces hemos escuchado esta frase: uy, pero todos somos hijos de Dios, todos, no importa cómo estemos, qué hacemos, todo, pero somos hijos de Dios. Y pues imagínense que si eso fuera así, pues no nos diría que se ha derramado, miren qué amor pues se ha tenido el Padre,
que nos ha permitido que seamos llamados hijos de Dios, porque eso es lo que somos, ¿no? Y entender de que somos hijos de Dios, pues no así como porque por osmo, no es que todos son hijos de Dios, sino que ha habido un derramamiento, en este caso de sangre de Yeshua, para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Así que entendamos que eso no viene pues así como que así. De verdad podemos ver cómo es que Yeshua, cómo es que el Eterno nos muestra su amor. Me gusta bastante el título que tiene este capítulo cuando dice: los hijos de Elohim no transgreden la Torá ni sus palabras en Yeshua. Y vemos que de verdad es algo que nos muestra que Yeshua no ha venido a cambiar nada, no ha venido a, a hacer a un lado lo que el Eterno había dejado al pueblo de Israel, no ha venido a anular aquello que el Padre nos había dado desde un principio, sino prácticamente ha venido a confirmar lo que el Eterno nos había dejado, el pacto que él había puesto delante de cada uno de nosotros. Y nos dice, comenzando por el primer versículo: miren qué amor ha derramado el Padre sobre nosotros, permitiendo que seamos llamados hijos de Adonai. Y eso es lo que somos. La razón por la cual el mundo no nos conoce es porque no le conoció a Él. Y vemos que de verdad, comenzando por una de las más grandes bendiciones que hemos recibido, uno de los más grandes milagros que tenemos, es precisamente que podamos ser llamados hijos de Adonai. No simplemente porque sea un título, no solamente porque el Eterno tiene pena de nosotros y nos quiere hacer creer que somos hijos, sino dice permitiendo que seamos llamados hijos de Dios, y eso es lo que somos. Vemos que de verdad el Eterno nos está abriendo los ojos, nos está mostrando que desde un principio nosotros habíamos sido elegidos para ser hijos del Eterno, nosotros habíamos sido llamados para tener esa bendición, esa misión prácticamente. Pero esto no es algo obligado, no es algo que el Eterno viene y marca a todos, viene y elige a todos, y al final todos como robots o todos como esclavos tienen que ir obligados a hacer su voluntad. Sino esto se trata de tomar una decisión, es un llamado que se hace, y aquel que quiera ser parte de esto, aquel que de verdad quiera aceptar esta, este título, esta mención, pues viene delante del Eterno, acepta todo lo que Él pone delante de nosotros, principalmente ese pacto. Eso es lo que tenemos que entender, pues de eso se trata, que nosotros seamos hijos de Dios, no solamente como un título, sino porque vivimos como hijos de Dios. Y es precisamente porque guardamos sus mandamientos, porque le demostramos que nosotros también le amamos. Y es algo importante que tenemos que tomar en cuenta, que el mundo no le conoce a Él, y pues tampoco nos va a conocer a nosotros, nos va a reconocer tal vez así como cuando habían aparecido todos los grandes profetas. Pues vemos que nadie los quería, ni siquiera los que eran los que estaban, los que eran parte del pueblo, pues había muchos que se iban en contra de los profetas porque no querían conocer al Eterno, no querían saber de sus leyes, no querían saber de sus mandamientos, simplemente querían hacer lo que les daba la gana. Y esto no solamente había pasado con los profetas, sino había pasado incluso desde mucho más antes, cuando vemos que incluso a Moisés, en contra de Moisés, el pueblo se había rebelado en varias ocasiones, habían intentado apedrear en alguna ocasión a Josué y a Caleb, se habían levantado en contra de Aarón, y muchas otras, en otras circunstancias y en otras ocasiones, pues el pueblo de Israel, así con ese corazón de no agradarle al Eterno, con esos ojos cegados por el pecado, pues no reconocían a los hijos de Dios, no reconocían a los que el Eterno había puesto ahí para que dirijan el pueblo. Y de la misma manera ha pasado con el Hijo de Dios, con el Hijo del Eterno, con Yeshua mismo, cuando había venido nuestro Mesías, nuestro Salvador, pues muchos en el pueblo no habían querido conocerle, no habían querido reconocer que Él era el Mesías, y prácticamente terminan yéndose en contra del Eterno. Y esto no es algo para sorprenderse, es algo que siempre ha pasado, porque precisamente aquellos que se esfuerzan en negar a Dios, aquellos que se esfuerzan en hacer lo contrario, pues siempre se van a levantar. Pero nosotros tenemos que entender que nuestra mirada no está en la situación, no está en las circunstancias, sino entendiendo que esta condición de hijos del Eterno, esto que el Eterno nos ha dado, este llamado que nos ha hecho y que precisamente nosotros hemos decidido aceptar, pues es algo que no nos van a quitar mientras nosotros nos mantengamos viviendo como hijos del Eterno. Y es una promesa grande, es una de las cosas más maravillosas, porque no nos llama el Eterno simplemente para que ahora disfrutemos de algunas cosas aquí en la tierra y vivamos un poquito felices por unos cuantos años y ahí se termine todo, sino esta condición de hijos
del Eterno, pues también nos promete una vida eterna. Y esa es una de las cosas más grandes que el Eterno quiere compartir con cada uno de nosotros. Ese era el diseño original, ese era el plan que tenía el Eterno desde un principio, que ahora ha venido a restaurarlo. De verdad, pues que el Eterno ha venido a restaurarlo y podemos ver pues que en este tiempo eso precisamente se está dando, pues que en este tiempo la restauración de las dos casas pues se va a dar y necesitamos entender eso. Y bueno, aquí en Primera de Juan nos dice lo siguiente: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es bien interesante esto, porque somos hijos de Dios, pero no se ha hecho claro lo que seremos. Dice, pero que esto sí sabemos, que cuando Él aparezca, seremos como Él, le veremos tal cual es Él. Entonces, pues vamos a ser semejantes a Él. Y eso es una promesa pues muy importante. Por el momento pues no sabemos, todavía no se ha hecho claro lo que hemos de ser. Y es interesante ver esto porque pues muchas personas quieren saber, pero aquí está Primera de Juan, aquí está Juan diciéndonos que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y pues es bien interesante ver todo este asunto, pero sí sabemos que cuando Él venga vamos a ser como Él, vamos a ser como Yeshua y lo vamos a ver tal como es. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, que nosotros vamos a ser como Él, pero pues sí sabemos que vamos a ser como Él. ¿Qué nos queda a nosotros? Pues entonces purificarnos, porque recuerden que Él es santo y nosotros debemos ser igual que como Él que es santo. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Entonces entendamos, si nosotros realmente queremos o creemos más bien en Yeshua y creemos pues de que Él viene a establecer su reino y pues creemos en todo lo que está en la Torah, todo lo que está en la Biblia y tenemos la esperanza puesta en Él, pues es tiempo de purificarse, puesto que Él es santo, Él es puro. Entender pues de que delante de Él no se va a presentar nada inmundo, por lo tanto nos queda a nosotros purificarnos. Eso es lo que realmente nos queda. Eso es lo que necesitamos hacer, eso es lo que el Eterno quiere hacer con cada uno de nosotros cuando nos dice, y todo aquel que tiene su esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo, puesto que Él es puro. Es que tenemos que entender la condición del Eterno, tenemos que entender que Él es santo y santo y santo y tres veces santo, dice su palabra, y no hay nada, nada que pueda ser, eh, que pueda haber algo manchado, que pueda haber algo impuro, algo pecaminoso que puede estar delante de su presencia. Es como de verdad ver una llama de fuego ardiendo a tal punto de que de verdad si es que alguien se acerca, si es que alguien que es oro va delante de él, pues se va a empezar a fundir y se va a empezar a derretir, pero va a seguir siendo oro, no va a terminar deshaciéndose. Pero si alguien que es de papel, alguien que es de cartón, se acerca a la presencia del Eterno, que es un fuego que consume, pues va a terminar siendo quemado y no van a quedar tal vez ni siquiera sus cenizas. Y vemos que este tipo de comparación es algo que lo hace, que se lo hace en una de las cartas del Nuevo Pacto, y es precisamente porque es así. El Eterno es tan santo que cuando viene a buscar a su pueblo, pues no está buscando a un pueblo que simplemente vaya a tener una vida común y corriente, sino está buscando un pueblo que quiera tener esa misma santidad, que quiera guardar esa misma naturaleza del Eterno, algo que Él viene a ofrecernos. Y es por eso que nos dice que si nosotros queremos estar delante de Él, si nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en Él, nuestra fe, nuestra emuná puesta en el Eterno, entendiendo que no va a terminar las cosas aquí en unos cuantos años, sino va a ser algo eterno, entonces debemos tener la misma naturaleza del Eterno, tener esa misma condición. Y eso es, no es algo que lo vayamos a conseguir solos, no es algo que nosotros podamos tratar de comprar o tratar de obtener de alguna manera, sino es algo que el Eterno mismo nos da, es algo que Él mismo va a ir trabajando en cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros le pidamos ayuda, siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Es algo que necesitamos entender, que el Eterno nos llama no para que nosotros vayamos delante de Él siendo puros, sino para que Él mismo nos purifique, para que Él mismo nos vaya a limpiar, nos vaya a hacer brillar como oro, y entendamos que Él es el que nos quiere limpiar, Él es el que nos quiere lavar, pero nosotros tenemos que estar dispuestos. No va a ser algo que lo vaya a hacer a la fuerza, no nos va a agarrar a todos por obligación, sino aquellos que quieren, aquellos que tienen su esperanza puesta en Él, pues van a intentar ser puros en todo momento, en todo tiempo, no solamente de las cosas que hacen, no solamente de las cosas
que se ven, sino incluso en los pensamientos, en las palabras, todas esas cosas que hay en la mente y en el corazón. Incluso ahí pues vamos a tratar de ser puros, vamos a presentar nuestra mente y nuestro corazón delante del Eterno para que también sea purificado, para que Él mismo nos pueda limpiar y podamos estar delante de Él en esa misma condición, en esa misma naturaleza, entendiendo que eso es lo que el Eterno quiere entregarnos a cada uno de nosotros, que un día cuando de verdad podamos estar delante de Él, pues podamos tener ese mismo espíritu que el Eterno tiene, que quiere poner en cada uno de nosotros, pero no un espíritu que simplemente esté limitado a estar en los problemas, a estar en los momentos difíciles, sino un espíritu que pueda moverse con total libertad en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que de verdad le abramos las puertas de nuestro corazón para que Él pueda entrar hasta el rincón más profundo y que de verdad el Espíritu Santo tenga la libertad de moverse con todo su poder, con todo su amor, con toda su paciencia y su santidad dentro de cada uno de nosotros. Y eso mismo va a hacer que nosotros tengamos esa naturaleza, vayamos siendo transformados hasta alcanzar la misma imagen de Yeshua, hasta reflejar lo que Yeshua había sido en su vida. Y vemos que ese es el camino, eso es lo que el Eterno quiere que nosotros vivamos, que nosotros eh, mantengamos, precisamente que nosotros busquemos. Y el versículo 4 me llama bastante la atención cuando dice todo aquel que practica el pecado está violando la Torá. En verdad, el pecado es transgresión a la Torá. Vemos que de verdad está hablando específicamente de la Torá, está hablando de los mandamientos que el Eterno nos ha dejado, de las cosas que Él mismo nos ha instruido. Y esto está hablando de alguien que practica, o sea, de alguien que ejerce, de alguien que tiene una vida constantemente en pecado, alguien que no solamente lo hace, o alguien que no lo hace no alguna vez, sino no alguna ocasión, sino alguien que de verdad practica, como alguien que está metido en los deportes, alguien no se considera a un futbolista, por ejemplo, a una persona que va a jugar solo los fines de semana, que una vez al mes tiene algún partido por un campeonato de barrio, si no se considera futbolista alguien que lo hace con todo su corazón, con toda, como que lo tiene por profesión, que entrena todos los días, que va todas las mañanas y en las tardes y se prepara y cuida su salud, cuida su alimentación, pues es alguien que está practicando, está entrenando, y alguien que tiene ese comportamiento, pues a esa persona se le llama futbolista. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Aquí nos está hablando de pecadores como aquellos que practican, que tienen eso en su corazón, que tienen eso en su mente, que tienen su vida dedicada a hacer ese tipo de cosas. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Mientras nosotros tengamos una actitud, un corazón que quiera seguir pecando, que quiera seguir haciendo las cosas a su manera, cometiendo los mismos errores, pues vemos que claramente nos dice ese tipo de personas están violando la Torah, están cometiendo una transgresión en contra de los mandamientos del Eterno. Y eso es lo que ahora el Eterno quiere que cambiemos, que no sigamos teniendo una vida en pecado, una vida en la que practiquemos y seamos considerados como pecadores, como impíos, sino que al contrario, procedamos al arrepentimiento y empecemos a respetar todas las cosas que nos dicen la Torah. De verdad, pues que de verdad empecemos a respetar pues al Eterno y que en este tiempo aprendamos eso. Y aquí hay algo bien interesante pues en el versículo 4 cuando dice todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ya nos explicaba Daniel pues todo este asunto, pero pues aquí hay algo también importante que debemos ver. Podemos ver pues que aquí hay algo que la mayoría piensa y pues dice, no, Jesús ha venido a abolir la ley, o como que pues Jesús ha venido como para que no tengamos esa carga pesada de la ley. Pues fíjense, aquí lo dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. En otras palabras, pues podríamos decir de que pues no ha pasado la ley. De hecho, Jesús mismo lo decía, la ley y los no ha venido a abolir ni la ley ni los profetas. Pues él estaba seguro de que no había venido a abolir ninguna de esas cosas. Entonces, pues por mucho tiempo no hemos entendido eso, y aquí nos dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Entendamos pues que eso es el pecado, es infracción de la ley. Por lo tanto, pues la ley no ha pasado, todavía continúa, y si nosotros cometemos pecado, pues lo estamos infringiendo. Y dice, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Yo creo que pues este versículo es un versículo pero muy hermoso.
Si podemos verlo esto en la versión Kadosh, dice, de modo que nadie que permanece unido con él continúa pecando. Todos los que continúan pecando no le han visto ni le han conocido. Qué genial, pues aquí podemos ver algo que pues durante mucho tiempo pues mucha gente no puede entender. Nadie que permanece unido a Yeshua pues va a continuar pecando. Creo que esto es pues una clave para cada uno de nosotros, de que entendamos de que si cada día hablamos con Él, caminamos con Él, estamos con el Eterno, pues no vamos a pecar. Pero si nosotros pues no permanecemos unidos a Él, pues vamos a seguir pecando y esto es pues cuando no le hemos visto ni le hemos conocido. Qué interesante pues es este asunto. Es algo de verdad muy importante que nos recalca y nos muestra que Yeshua pues nunca había dicho, nunca había mencionado que la Torah había ya caducado, había sido anulada y que él había venido a anular algo que el mismo Padre, nuestro mismo Creador, nuestro mismo Adonai había dado al pueblo de Israel como un pacto perpetuo. No es simplemente que les había dicho esto va a durar de aquí hasta que venga mi hijo o hasta que venga a restablecerse las cosas, sino él les había dicho desde un inicio que este pacto iba a ser un pacto eterno, un pacto perpetuo. Y imaginar que Yeshua había venido a decir a su pueblo que ahora no cumplamos ese pacto eterno, ese pacto perpetuo, porque simplemente él ya había cumplido todo y nosotros ya no teníamos que hacer nada, pues no tendría sentido, porque es como decir que Yeshua se estaba yendo en contra del Eterno, en contra de su Padre, en contra de la ley, en contra de la Torah. Y de verdad este tipo de idea, este tipo de mentalidad, pues no tiene nada de sentido, porque Yeshua mismo lo estaba diciendo, yo no he venido a abolir la ley sigue, la ley está vigente, es más, yo he venido a hacérselas más clara, he venido a que ustedes ahora entiendan la Torah y que no solamente la tengan guardada ahí en un libro, que no solamente esté escrita en unas tablas de piedra, sino que a partir de ahora yo mismo la voy a escribir en sus corazones. Y vemos que de verdad está muy de la mano todas estas cosas. No es algo que haya cambiado, no es algo que haya aparecido recientemente, sino que siempre ha estado ahí. Yeshua siempre había sabido la esencia de la Torah, las cosas que nosotros debíamos hacer, las cosas que no debíamos hacer, el camino que tenemos que seguir. Y vemos que de verdad nos dice que en el versículo 5 nos dice y saben que Él apareció para quitar el pecado y no hay pecado en Él. Está hablando justamente de Yeshua. Él había venido para quitarnos el pecado. No ha venido para quitarnos la ley, no ha venido para hacer a un lado la Torá y sus escrituras, sino Él ha venido a quitarnos el pecado. Y aparte que no hay pecado en Él, que Él ha tenido una vida en la que ha tenido que tener nuestra misma condición, ha tenido que vivir de la misma forma en la que nosotros vivimos, pero él nunca había pecado, nunca había transgredido ni un solo mandamiento, ni siquiera en su mente, ni siquiera en su corazón, porque sabemos que él mismo decía que cuando había un pecado en la mente o algún mal pensamiento, pues ya era considerado pecado, y vemos que de verdad Yeshua no había cometido ni un solo pecado, y esa es una de las cosas que le hacen a él santo, tiene esa misma condición de santidad en la que estaba viviendo consagrado al Eterno, guardando la Torah, guardando sus escrituras, guardando todas las cosas que el Eterno había mandado desde un principio. Y por eso nos dice en el versículo 6, de modo que nadie que permanece unido con él practica el pecado. Todos los que practican el pecado no le han visto ni le han conocido. Vemos que aquí en este versículo podemos ver algo que muchas veces habíamos dicho, que no se trata solamente de decir que tenemos una relación con Dios, que le oramos, que le buscamos, que hacemos todas las cosas junto con Él y que nuestra vida pues siga reflejando pecado, siga reflejando transgresión a la Torah, sigamos viviendo en orgullo o sigamos viviendo en lujuria, metidos en la pornografía, con envidia, con celos y con amarguras, porque aquí nos está diciendo, si alguien de verdad está unido con Yeshua, entonces ya no practica el pecado. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. No se trata esto de palabras, no se trata solamente de decir que creemos en Él y que somos un ejat y que hacemos las cosas unidos en familia y habitamos en armonía, sino se trata de que nuestra vida refleje que estamos unidos con Él, de que de verdad en nuestra mente y en nuestro corazón haya esa transformación, no que nosotros la consigamos, sino que nosotros la buscamos en el Eterno, que Él mismo es el que nos ayuda a quitar el pecado, Él mismo nos limpia del pecado. Y precisamente mientras más juntos estemos con Yeshua, mientras más unidos podamos estar más cerca de Él, entonces el pecado ya no va a estar presente en nuestras vidas.
Y eso es algo que tenemos que entender. No tendría sentido si nosotros seguimos pecando, si nosotros seguimos haciendo las cosas mal porque tenemos esa intención, porque simplemente queremos seguir pecando y preferimos transgredir la Torah, pues entonces no tendría sentido que digamos que le conocemos al Eterno, que conocemos su palabra, que tenemos una relación con Él y que pasamos tiempo con Él. Pues no tiene sentido si nuestra vida verdaderamente no está reflejando que tenemos una relación con el Eterno. De verdad, pues si nosotros no tenemos una relación con el Eterno, si nosotros no empezamos a hacer la voluntad del Padre, si nosotros en este tiempo no hacemos pues lo que el Eterno quiere que de verdad hagamos, pues vamos a tener serios, pero serios problemas. Necesitamos en este tiempo pues unirnos al Eterno. Es impresionante cuando podemos ver pues en las Escrituras esto que nos dice de verdad el que permanece unido con Él pues no permanece pecando. Y hay incluso alguna canción que dice pues es imposible chocarse contra su cruz y seguir siendo igual. Y creo que es cierto, porque Él lo cambia todo. En cambio, pues cuando alguien continúa pecando es que realmente no le ha conocido. Y pues eso es seguro. Para conocerle, pues no se necesita solamente pues tener un encuentro así como esporádico de vez en cuando. Se necesita pasar tiempo con él. Fíjense que en todo lo que vemos algo muy seguro que dice pues que cada uno de nosotros debe pues pasar tiempo con él. Eso significa que todo el tiempo debemos estar agarraditos de él en cada momento. No es que de vez en cuando pues hagamos caso al Eterno, no es que de cuando en cuando hagamos esto, sino que todo el tiempo, a cada momento, a cada instante, nosotros estemos unidos a Él. Y dice lo siguiente, y saben que Él apareció para quitar el pecado y que no hay pecado en Él. De modo que nadie que permanece unido con Él continúa pecando. Todos los que continúan pecando no le han visto ni le han conocido. Hijitos, no dejen que nadie los engañe. La persona que permanece haciendo lo que es justo es la que es justificada, aun como Él es justo. La persona que permanece pecando es de Hasatán, porque desde el mismo principio Hasatán ha permanecido pecando. Por esta razón, el Hijo de Yahweh fue manifestado para destruir las obras de Hasatán. Nadie que tiene a Yahweh como su Padre practica el pecado, porque la cera plantada por Yahweh permanece en él. Esto es, no puede seguir pecando porque tiene a Yahweh por Padre. Qué cosa tan grande, es decir, pues que si nosotros de verdad somos hijos de Dios, pues vamos a ser como nuestro Padre. Entender eso, pues si nosotros actuamos pues pecando, pues de quién seremos hijos, ¿no? Y esto no lo decimos nosotros, recordemos que esta misma palabra la decía Yeshua, les decía, vosotros sois de su padre el diablo, porque las obras que ustedes hacen pues reflejan eso. Lo decía muy duro, pero así lo decía. En realidad pues dependerá de qué somos. Esto es tan sencillo cuando nosotros podemos ir al campo y podemos agarrar, si uno agarra una manzana y el fruto es de manzana, ¿qué árbol será? Manzana. Si uno agarra pues una mandarina y come mandarina, ¿qué árbol será? Mandarina. Pero pues a veces nosotros queremos agarrar mandarina y decir, esto es manzana. No se puede, no se puede. El árbol da el fruto pues que tiene. Por lo tanto, es necesario que nosotros seamos pues injertados al olivo original para poder dar fruto, para poder permanecer en él. De otra manera, no podemos. Por eso es tan importante que nosotros seamos injertados para que no sigamos pecando, porque pues de otra manera, solitos es imposible dejar de pecar. Así es sencillo. Eso es algo que tenemos que tener bien claro. Solos no vamos a poder cambiar, solos no podemos alcanzar ninguna de estas promesas del Eterno. No hay manera en la que podamos limpiarnos o podamos justificarnos o santificarnos por nuestra propia cuenta. Tenemos que entender que lo que dice en el versículo 9, quien es nacido de Elohim no comete pecado, porque la simiente de Elohim está en él. Y esa es una de las cosas que tenemos que entender. Nosotros, si de verdad hemos sido transformados, hemos sido consagrados al Eterno, entonces ya esa condición de pecar, esa condición de amar el pecado, de disfrutar el pecado, de hacer esas cosas simplemente por gusto y por placer, porque de verdad preferimos pecar, pues todas esas cosas van cambiando, todas esas cosas son quitadas
porque ya no hay en nosotros esa naturaleza carnal, esa naturaleza mundana o mortal, sino la misma simiente del Eterno, su mismo espíritu está en nosotros, y eso es lo que nos impide pecar. Es como querer pedirle a un pez que esté fuera del agua, pues no va a poder, simplemente va a terminar muriendo porque no es su naturaleza. O querer pedirle a un mono, por ejemplo, que vaya a vivir unos cuantos días debajo del agua, pues no es su naturaleza, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Mientras no estemos con el Eterno, mientras no estemos, no tengamos esa relación con Él, mientras no seamos parte de Yeshua, mientras no seamos un ejad con Yeshua, entonces no vamos a poder tener esa naturaleza, no vamos a poder ser parte de la simiente de Elohim. No va a estar su presencia de Él en cada uno de nosotros, porque eso es lo que cambia nuestra naturaleza, es lo que nos hace dejar de pecar, eso es lo que hace que nosotros ya no amemos el pecado, ya no sigamos insistiendo con nuestras propias decisiones, con nuestras propias, con buscar nuestros propios placeres o buscar nuestros propios deseos, sino cambia esa naturaleza, ya no tenemos ese deseo de seguir alimentándonos de ese tipo de cosas. Y eso es lo que tenemos que entender. No es porque nosotros podamos hacerlo solos, sino es porque hemos decidido entregarle nuestra vida y entregarle nuestro corazón al Eterno. Y Él es el que pone dentro de cada uno de nosotros su mismo espíritu y nos transforma. Y por eso nos dice, y esta persona no puede pecar porque ha nacido de Elohim. Ya somos de su misma naturaleza, ya tenemos su mismo espíritu en cada uno de nosotros. Hemos nacido de nuevo, hemos sido transformados, y eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que Yeshua quiere que nosotros hagamos. Y a partir de ahí, pues no se trata ahora de quedarnos con los brazos cruzados y esperar que simplemente todo siga su curso y todo pase igual, sino que dice que hemos nacido de nuevo. Entonces a partir de ahí tenemos que ir creciendo, tenemos que ir madurando, tenemos que ir aprendiendo muchas otras cosas, no quedarnos así como recién nacidos. Y esto tampoco lo vamos a hacer solos, esto tampoco lo vamos a conseguir si nosotros nos esforzamos o si nosotros tratamos de aprender conciencia y con conocimiento muchas cosas, sino simplemente poniéndonos en la mano del Eterno, disponiendo nuestro corazón en hacer su voluntad, en las cosas que a Él le agradan, no lo que nosotros queremos, sino lo que el Eterno quiere que hagamos, buscando en todo momento obedecer a su Torah, obedecer a sus mandamientos, que es lo que Él nos pide desde un principio. Y esa es la forma en la que tenemos que entender si de verdad somos parte del Eterno, somos un ejad con Yeshua, entonces el pecado huye de nuestras vidas, somos nosotros mismos transformados. Y así como lo dice uno de los libros proféticos, pues nos menciona que cuando nosotros estamos con el Eterno, cuando nosotros tenemos nuestra misma naturaleza, la misma naturaleza que el Eterno, entonces vamos a amar lo que Él ama, pero también vamos a odiar lo que Él odia. Y esto consiste no en odiar a las personas pecadoras, no en odiar a las personas que están por ahí cometiendo errores en la vida, sino odiar el pecado, odiar eso que nos aleja del Eterno. Y esa es la naturaleza que tenemos que tener a partir de ahora: amar la justicia, amar su palabra, amar sus mandamientos, amar su Torah, amar a nuestro prójimo, pero detestar el pecado, aborrecer eso que nos hace vivir lejos del Eterno, eso que nos ha tenido bastante atados, bastante amarrados y lejos de nuestro Creador. Tenemos que entender ahora cuál es nuestra verdadera naturaleza y empezar a caminar así como el Eterno nos lo está enseñando. Deberás pues empezar a caminar así como el Eterno nos está enseñando en esta temporada. Es bien interesante pues que nosotros aprendamos todo esto, y pues si seguimos viendo, pues lo que nos dice es de verdad que pues nosotros caminemos como Él. Y parte de caminar como Él dice: así es como distinguimos claramente entre los hijos de Yahweh y los hijos de Hasatán. Todo el que no continúa haciendo lo justo no es de Yahweh. Asimismo, cualquiera que no continúa amando a su hermano no es de Yahweh. Fíjense que aquí nos dice algo de continuar. Pues no se trata de un estado, sino de, pues de estar permanentemente en este asunto. Porque este es el mensaje que han oído desde el principio: que nos amemos unos a otros. Fíjense que aquí estamos viendo otra vez este asunto de que pues esto es parte de los mandamientos, que nos amemos los unos a los otros. Yo creo que es muy muy importante que nosotros pues seamos de nuestro Padre, y nuestro Padre nos indica que de verdad nos amemos, que estemos pues todo el mundo haciendo lo que el Padre Eterno nos ha mostrado. Y nos dice: no como Caín, que era del maligno y asesinó a su propio hermano. ¿Por qué lo asesinó? Porque sus propias obras eran malignas y las de su hermano eran justas.
No se preocupen, hermanos, si el mundo los odia. Nosotros, por nuestra parte, sabemos que hemos pasado de muerte a la vida porque seguimos amando a nuestros hermanos. ¿Qué tal? Yo creo que pues cuando vemos esta figura realmente nos damos cuenta que parte de todo esto pues y ser hijos de Dios es precisamente esto, que exista este verdadero amor en cada uno de nosotros, que podamos amar a nuestros hermanos, que es sumamente importante. Es, como muchas veces lo habíamos mencionado, es el reflejo de que de verdad nosotros amamos a Dios. Es la muestra, es el fruto en el que nosotros podemos mostrar que si hay una, si somos un ejad con Yeshua, que si estamos guardando la Torah, que sí le estamos amando a nuestro Padre, a nuestro Eterno, que es ese reflejo de esa relación pues se va a mostrar en la forma en la que tratamos a nuestro prójimo, en que también estamos amando a nuestros hermanos. Y eso nos lo dice en 3, 4 versículos de aquí que habíamos leído: cualquiera que no ama a su prójimo o a su hermano no es de Elohim. Todo el que hace lo justo, todo aquel que no hace lo justo, no es de Elohim. Vemos que de verdad nos está dando puntos bastante claves. No, muchas veces lo hemos dicho, que no tiene sentido decir que amamos a Yeshua, que le conocemos a Dios, que le tememos y que de verdad le tenemos mucho respeto, pero después estamos gritando a medio mundo, estamos maltratando a las personas con nuestras palabras, estamos maltratando a nuestro prójimo, estamos gritando o mirando chueco o criticando o murmurando y prácticamente haciendo todas las cosas en contra de nuestro prójimo, y no tiene sentido, no hay relación, porque es una misma cosa. No estamos hablando de que una cosa conlleva a la otra, sino estamos hablando de una misma cosa. Cuando amamos al Eterno, pues vamos a amar a nuestro prójimo, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. No es un amor que nosotros tenemos, no es un amor que nace en cada uno de nosotros, sino es un amor que viene de parte del Eterno. Ese amor que Él pone en nosotros, pues es un solo amor. Ese mismo amor nos hace amarlo a Él, nos hace amar a nuestro Padre, nos hace amar a Yeshua, y también nos hace amar a nuestro prójimo. Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que tener bastante claro que no son cosas diferentes, no son cosas separadas, sino incluso nos dice nos dice Juan, que esa es la forma en la que nosotros podemos diferenciar quiénes son los hijos de Elohim y quiénes no son sus hijos. Pues que demostremos este amor que el Eterno está poniendo en cada uno de nosotros. Me gusta bastante lo que dice el versículo 11, porque dice: porque este es el mensaje que han oído desde un principio en la Torá, que nos amemos unos a otros. Y vemos que esto está hablando desde el principio, no solamente desde Moisés, sino desde mucho más antes. Porque habíamos hablado varias veces que Abraham ya conocía la ley, ya conocían los mandamientos de las escrituras. Entonces esto venía desde un principio, desde un inicio, así como la esencia misma de la palabra, así como su espíritu mismo estaba ahí cuando estaba el Eterno estaba creando todo, estaba poniendo todas las cosas en orden. Pues de igual manera todo esto estaba ya en un principio. El amor había sido el pilar fundamental sobre el cual se habían fundado los mandamientos, la Torah, y son cosas que nosotros tenemos que entender. Este amor que el Eterno nos da, este amor que nosotros recibimos de Él, al acercarnos más a Él, al estar junto con Él, al pasar tiempo con Él, pues se va a reflejar en cómo nosotros vayamos a amar a nuestro prójimo. De verdad, pues se va a revelar realmente en cómo nosotros amamos a nuestro prójimo. Recordemos lo siguiente, pues el primer mandamiento nos dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, pero el segundo mandamiento nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Normalmente pues nosotros no solemos entender esto, y pues una de las cosas que nosotros hacemos es pues amarnos a nosotros mismos y olvidarnos de nuestro prójimo. Veamos pues que incluso cuando nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, está poniendo pues por primer lugar a nuestro prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice como a ti mismo, ama a tu prójimo. Hay un orden: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces entendamos pues que aún en eso debemos ser obedientes, y pues este amor no es un amor fingido, es un amor real que pues está basado en el Eterno, y es el Eterno mismo que si nos unimos a Él, Él mismo nos va a enseñar a amar a nuestro prójimo. Es Él el que nos enseña pues todo ese asunto. No es algo como que pues a la fuerza, sino que Él nos va enseñando poco a poco de acuerdo a lo que nosotros pues pasemos tiempo con Él. Y dice pues muy claramente ahí que todo aquel que odia a su hermano es asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna en él. Pues fíjense esto: odiar al hermano pues es ser asesinos.
lo dice así. Y si sabemos eso, pues ningún asesino tiene la vida eterna en él. Entonces no podemos nosotros, pues, odiar a una persona, porque si lo hacemos, pues no vamos a tener vida eterna. Qué grave, realmente importantísimo. Vemos que es una aclaración bastante importante que Yeshua nos había venido a mostrar que de verdad no podemos hablar ni siquiera en contra de nuestro hermano, no podemos insultar, no podemos hacer un comentario negativo en contra de nuestro prójimo porque lo estamos matando, lo estamos asesinando. Ese sentimiento de rencor, de amargura, ese odio que muchas veces nosotros guardamos en nuestro corazón y, y prácticamente esto es lo que nos hace asesinos, nos hace homicidas, nos lo dice claramente que todo aquel que odia a su hermano es asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permaneciendo en él. Vemos que de verdad son cosas muy, muy importantes que tenemos que tomarlas muy en cuenta. Así como Yeshua nos decía que él no había venido a abolir la ley ni los profetas, sino había venido a hacer más claras estas cosas, a explicarlas, a que nosotros podamos entenderlas mucho mejor. Y precisamente aquí podemos ver que el ser asesino no solamente implica el quitarle la vida a una persona, sino va más allá de lo que hacemos en nuestra mente, lo que hacemos en nuestro corazón o lo que hacemos con nuestras palabras. Pues ahí incluso le estamos quitando la vida a nuestro prójimo porque somos considerados asesinos si es que nosotros guardamos este tipo de sentimientos. Y tenemos que entender lo que nos dice el versículo 16, que me gusta bastante porque en la versión de la Torah viviente dice: en esto conocemos su amor por nosotros, en que Él dio su vida por nosotros. Y no se queda solamente ahí, porque sabemos muy bien que Él nos ama, sabemos muy bien las cosas que Él nos ha venido a mostrar, las cosas que Él ha hecho por cada uno de nosotros, a tal punto de que Él había venido a dar su vida por cada uno de nosotros. No estaba perdiendo la vida, no se le estaban quitando, no se le estaban arrebatando, sino Él estaba entregando su vida por cada uno de nosotros. Y nos dice eso: en esto conocemos su amor por nosotros, en que Él dio su vida por nosotros. Y ahora nos dice lo que nosotros debemos hacer, cómo nosotros reflejamos que ese amor que Yeshua ha tenido por cada uno de nosotros ahora pues es parte de nuestra vida, no se ha quedado solamente en palabras, sino que ahora se ha vuelto vida en cada uno de nosotros. Nos dice: así debemos dar nuestras vidas por nuestros hermanos. Tenemos que llegar a ese punto en el que tenemos que estar dispuestos a perder las cosas. No se trata solamente de querer ser como héroes y querer acabar como un mártir, tal vez salvando la vida, que tal vez muchas veces a través de las películas hemos tratado de tener esa idea. Tal vez las películas nos han reflejado ese tipo de cosas en las que simplemente esto se trata de cuestión de accidentes en los que nosotros nos quedamos eh, a desarmar la bomba y al final les hacemos salir a todos para que la bomba explote en nuestras manos. Y no se trata solamente de eso, sino se implica en cuánto nosotros estamos dispuestos a perder para que nuestro prójimo pues salga beneficiado, podríamos decirlo, porque muchas veces en las discusiones siempre tener la razón. Nosotros queremos siempre ser los que nos quedemos hasta el final hablando y dejar callados a todos. Pero aquí nos dice en este versículo que nosotros tenemos que estar dispuestos a morir por nuestros prójimos. Así, por más que tengamos la razón, por más de que sea lo cierto, sea lo correcto, sea lo lógico, sea lo justo, ese razonamiento, ese concepto que tenemos, pues es mejor morir y no solamente quedarse callado, no solamente guardar las palabras, sino que nuestro corazón esté dispuesto a perder, esté dispuesto a morir para que nuestro prójimo viva, para que él pueda simplemente entender que nosotros estamos dispuestos a perder cualquier cosa, a perder una discusión, a perder una pelea con tal de no tener enemistad con nuestro prójimo, de no guardar algún rencor, de no guardar alguna algún mal sentimiento, sino entender que amamos más a nuestro hermano que a nuestra razón, que a nuestra lógica, que a nuestros conceptos, que a nuestra misma vida. Y son cosas que tenemos que demostrarles en muchos aspectos, en tantas cosas que de verdad estamos más enfocados en nosotros mismos, estamos más pensando que nosotros queremos ganar, que todas las personas tienen que estar pendientes de cada uno de nosotros, pero debería ser al revés. Nosotros tenemos que mostrar lo que Yeshua ha hecho por cada uno de nosotros y nosotros tenemos que demostrar que estamos dispuestos, así como Yeshua ha muerto por cada uno de nosotros, pues ahora tenemos que tener nosotros esa disposición de morir por nuestro prójimo.
Esto es importante, ¿no? Morir por nuestro prójimo. Sin embargo, creo que vale la aclaración siguiente, siempre y cuando pues este asunto no esté en contra de la palabra del Eterno, no esté en contra de la Torah. Porque pues alguno por querer ir con este asunto podría decir, bueno, pues es que hay que amar al prójimo y pues hay que aceptarlo y, pues si quiere seguir pecando y a veces me dice que tengamos que seguir pecando o pues está en adulterio y pues hay que seguirlo aceptando al final, pues no podemos enemistarnos, ¿dónde está el amor de Dios? Yo creo que es importante, como decía Daniel, morir a uno mismo, pero pues tomando muy en cuenta este asunto de que nunca, pero nunca debemos transgredir la Torah, nunca debemos transgredir la palabra. Así que si en algún momento, pues, por ejemplo, tenemos ese conflicto entre elegir a nuestra familia y lo que dice el Eterno, pues lo que dice el Eterno. Recordemos que pues eso está por encima de eso. Teniendo su cuidado, pues entiendo bien que te refieres a que cuando pues alguien discute puede ser de algo que pues puede ser un cepillo de dientes o quien tiene la razón en determinado asunto, pues allí es tiempo de morir, porque pues eso sí es lo que se debe hacer, morir y dejar de discutir. Y a veces uno pues cuando hace eso empieza a entender y ve definitivamente que pues su hermano tenía quizás la razón y puede pues ver este asunto, pero cuando alguien no hace esto, probablemente pues por querer ganar, hasta grite, chille y haga todas las cosas y no refleja realmente el amor de Dios. Pero pues aclarando ese punto, ¿no? Es muy importante entender que por encima de todo está pues la palabra de Dios, porque a veces con pretexto de amar al prójimo, pues hay mucha gente que dice, no, pero uno se ha invitado, no le vamos a hacer un desaire ahí, nos ha invitado al preste y ¿qué desaire le vamos a hacer? No, hay que amar al prójimo. Yo creo que hay que entender bien, si está dentro de los mandamientos del Eterno, pues podemos hacerlo, pero si no, pues es mejor amar a Dios antes que cualquier persona. Eso es de verdad muy importante entender el orden de los mandamientos, entendiendo que el primer gran mandamiento que el Eterno nos ha dado es justamente amar a Dios sobre todas las cosas. No puede haber nada por encima de Dios, nada por encima de lo que Él nos ha enseñado y lo que nos ha mostrado. Y pues después de eso viene el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pues no tendría sentido querer obedecer alguna cosa que nos diga alguna persona y con esto estemos eh, transgrediendo toda la Torah, con esto estemos mostrando, en lugar de mostrar el amor a Dios, estemos mostrando pues más el amor por la codicia, más el amor por la envidia o por el orgullo. Y es importante entender muy bien eso. No se trata de obedecer a las personas y hacer las cosas que a ellos les gustan simplemente porque les da la gana o simplemente porque hay que satisfacer a las personas y hay que hacer lo que ellos nos dicen cuando nos conviene, sino se trata de entender que son dos cosas muy importantes. No podemos hacerlo uno sin lo otro. No podemos querer amar a nuestro prójimo y mostrarle lo contrario a Dios, mostrar que simplemente estamos pecando y que no nos importa lo que a él, cómo a él podríamos lastimarle, sino pues tienen que ir de la mano. Si de verdad estamos amando a Dios, entonces pues vamos a mostrarles también el camino correcto a nuestros hermanos, porque así como alguna vez lo habíamos dicho, cuando alguien quiere el bien de un niño pequeño, sobre todo si es su hijo, pues uno no le va a empezar a dar simplemente golosinas, no porque le ama, le va a empezar a dar dulces y caramelos y todo tipo de cosas que contengan mucha, pero mucha azúcar, porque eso no es amor. Simplemente le está dando sus caprichos y le está dando lo que él quiere. En ningún momento está mostrando el amor de Dios, porque simplemente está haciendo lo que el niño quiere y al final, pues tarde o temprano nos vamos a encontrar con un niño que al final podría incluso perder toda su dentadura por tantos dulces que ha comido. Y eso, en esa situación, por ejemplo, pues no se ve el amor, ni el amor de Dios, ni el amor al prójimo. Y esas son cosas que nosotros tenemos que tenerlas bastante claros. Y principalmente las vamos a entender y las vamos a aprender con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que nos enseña a vivir todas esas cosas, no solo a tenerlas como palabras, no solo a aprenderlas como si fuesen algunas frases interesantes, sino a que esto que estamos aprendiendo sea vida en cada uno de nosotros. Son cosas que Yeshua mismo está grabando en nuestro corazón. Él está grabando en nuestra mente para que nosotros las vivamos y no las olvidemos, para que el Espíritu Santo mismo nos pueda recordar esta palabra y nos la pueda enseñar. Y de esa forma, pues nosotros vamos a demostrar que de verdad queremos amar a nuestro Padre.
De veras pues que queremos amar a nuestro Padre y eso es muy importante en este tiempo, pues amar a nuestro prójimo, porque pues por el medio de eso reflejamos el amor hacia el Padre. Y pues dice lo siguiente en el versículo 16: la manera que venimos a conocer el amor es por medio de Él, que Él entregó su vida por nosotros y nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Qué importante. Esto pues es un pasaje que pues no a mucha gente le gusta, porque pues el libro de Juan 3:16 es algo pues muy interesante, que nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero pues primera de Juan 3:16 nos dice que la manera que venimos a conocer el amor es por medio de que Él entregó su vida por nosotros y nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Y creo que pues ya hay mucha gente como que se baja del barco. Me encanta que Jesús haya muerto por mí, pero pues no quisiera yo morir por otro. Y ahí es donde pues tenemos el asunto de no querer hacer estas cosas, y podemos ver que pues aún en esto nos puede ayudar el Espíritu Santo en todo, porque sin la ayuda de Él no vamos a poder hacer esto, no vamos a poder pues poner la vida por nadie, porque pues muchas veces ni siquiera nosotros podemos tener ni siquiera nuestra salvación completa, porque a veces estamos en muchos asuntos que no podemos hacer las cosas bien, así que necesitamos en este tiempo volver hacia el Eterno y pues empezar a ver de que parte fundamental es poner nuestra vida por nuestros hermanos. Es algo de verdad fundamental que estemos dispuestos a renunciar a nosotros mismos, renunciar a nuestra lógica, a nuestras ganas de ganar, a nuestras ganas de tener la razón en todo momento. A veces el simple hecho de querer ganar una discusión, de querer ser el último en reír, e incluso a veces llegamos a usar esa frase: el que ríe, el último, ríe mejor, y no nos damos cuenta que no estamos reflejando el amor de Dios, no estamos mostrando el amor que Yeshua ha tenido por cada uno de nosotros. Son cosas que debemos vivirlas, debemos entender que en la medida en la que nosotros nos acerquemos al Eterno, nos acerquemos a nuestro Padre, pues Él nos va a ir cambiando. Vemos que todo ese pecado, todas esas cosas que nos hacían a nosotros vivir prácticamente practicando el pecado, eh, que podríamos prácticamente considerar que se trata de amar al pecado, y eso es lo que ha venido a cambiar el Eterno, eso es lo que ha venido a cambiar Yeshua, para que ahora renunciemos al pecado, dejemos de amar el pecado, dejemos de desear pecar, y ahora entendamos que el amor de Dios pues nos va a transformar, y mientras estemos guardando su Torah, estemos guardando sus leyes, estemos más cerca de Él, pues ese amor del Eterno, ese amor por el que, o ese amor con el que Yeshua ha muerto por cada uno de nosotros, pues eso mismo va a ir creciendo dentro de nosotros, y no va a ser un sacrificio, porque tal vez nos imaginamos que esto de morir por el prójimo pues tiene que ser como algo sacrificado, como un sufrimiento, como si lo estuviésemos haciendo por obligación. Y no se trata de eso, sino se trata de estar dispuestos, de tener la disposición de hacerlo de manera voluntaria, no por obligación, sino porque de verdad queremos perder, porque de verdad no nos interesa ganar, no nos interesa el dinero, no nos interesa la fama ni la popularidad, ni siquiera tener la razón, ni siquiera ganar una discusión, sino simplemente queremos que nuestro prójimo vea el amor de Dios, que él también entienda que Dios le ama, que él también vea que, que hay un mejor camino para resolver las cosas, y es justamente a través del Espíritu Santo, no con nuestra razón, no con nuestra lógica, sino en todo tiempo reflejando el amor del Eterno, que Él mismo nos enseña, que Él mismo nos convenza de que nosotros hemos estado por mucho tiempo practicando el pecado, y que ahora ya no debe de ser así, sino al contrario, tenemos que practicar el amor de Dios, tenemos que practicar los mandamientos, tenemos que practicar la justicia, que son cosas que por mucho tiempo no las habíamos creído, no las habíamos entendido, pero ahora el Eterno está abriendo su palabra para que nosotros vivamos como hijos de Dios. De verdad, pues que ahora se están abriendo las escrituras para que nosotros pues vivamos realmente como hijos del Eterno, como hijos de pues de nuestro Padre. Así que necesitamos en esta temporada pues aprender todo lo que el Eterno quiere para cada uno de nosotros. Y bueno, pues parte de todo lo que estamos viendo en este tiempo es pues entender de que necesitamos de pues hacer lo que el Eterno nos va enseñando con el ejemplo. Él pues ha muerto por nosotros, nosotros también debemos morir por todos los demás. Y dice pues la palabra del Eterno: si alguno tiene posesiones de este mundo y ve a su hermano en necesidad, y aún cierra su corazón en contra de él,
¿Cómo puede estar amando a Yahweh? Hijitos, no amemos con palabras y habladurías, sino con obras y en verdad. Así es como sabemos que somos de verdad y ponemos nuestros corazones en descanso en su presencia. Fíjense que pues aquí nos está instando a que pues nuestro amor no sea fingido, no sea pues de decir sí te amo hermano y ya, no, pues que de verdad veamos si hay alguien que pues está pasando por necesidad y nosotros estamos en posibilidad pues de hacer algo, pues que hagamos esto. Y fíjense que esto pues nos dice que lo hagamos, ¿no? Que es necesario poner pues por obra toda esta palabra. Es de verdad importante que nosotros vivamos la palabra, no vivamos de acuerdo a nuestro razonamiento, que no lo hagamos como nosotros nos imaginamos. A veces pensamos que tenemos que simplemente ir a dar ayuda a todas las personas y tratar de arreglar las cosas con dinero. Y no se trata solamente de eso, sino esto va mucho más allá, sino se trata de mostrar el amor al prójimo, porque muchas veces el hecho de darle a una persona pues en lugar de ayudar podríamos estar perjudicando, y esto tenemos que hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Así como nos podemos ir a un extremo de querer soltar todo, de querer entregar todo, pues también nos podemos ir a un extremo de no querer soltar nada, y el equilibrio perfecto solamente lo puede dar el Espíritu Santo. Pero una cosa sí tiene que haber en nuestro corazón, que si el Espíritu Santo nos pide que nosotros demos algo, pues tenemos que darlo con todo nuestro corazón. Y si el Espíritu Santo nos dice que simplemente no hay que dar nada, entonces ahí nos quedamos tranquilos, porque no es con nuestro sentimiento, no es con nuestro razonamiento. A veces simplemente nos dejamos llevar por lo que nuestros sentimientos nos mueven o nos conmueven, y prácticamente queremos hacer las cosas por sentimentalismo. Y no se trata de que nos guíe nuestro corazón, sino se trata de que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, de que Él ponga en nuestro corazón el querer y el hacer, para que entendamos que estamos haciendo la voluntad de Dios primeramente, y no solamente nos estamos moviendo por lo que nos dicta el corazón, o por lo que nuestras emociones nos dicen. Y esto tiene que ser algo que de verdad haya en nuestro corazón, no solamente con palabras, no solamente que digamos y digamos y hablemos, sino esto se va a ver reflejado en que de verdad estamos dispuestos a hacerlo. Y esto el Eterno va a ser el que lo va a medir. Él ve las intenciones de nuestro corazón, Él sabe lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Por eso nos dice que no lo hagamos con palabras, sino con obras y en verdad. No solamente con obras, sino en verdad. Es una de las cosas más importantes, porque de acuerdo a la palabra del Eterno, de acuerdo a la verdad, lo que Él nos muestra, lo que Él nos dice es que hagamos todo esto conforme a su palabra, conforme a lo que está en sus escrituras, porque sabemos muy bien que la única verdad, la verdad absoluta que nosotros conocemos, es solamente la palabra del Eterno. Esa es la única verdad, definitivamente, pues la palabra del Eterno, la única verdad que tenemos que pues tomar en cuenta. Y pues como lo decía Daniel, creo que es muy importante no dejarse llevar simplemente por algo que a veces nosotros pensamos en el corazoncito, ¿no? Generalmente pues la gente empieza a repartir y hacer y una y otra cosa que no está mal, pero pues todo debemos hacerlo con él. No se trata de hacerlo pues por nuestra manera razonada. Mucha gente pues piensa que hace bien de verdad y en realidad está haciendo mal. Todo debemos hacerlo con el Espíritu Santo. Recuerden pues lo que pasaba con Elías. Elías era un profeta de Dios que siempre andaba pues pegadito al Eterno, siempre andaba pegado con el Espíritu Santo. Y cuando él va a ver una viuda, pues, y en ese tiempo había escasez, en lugar de ir pues con sus fideitos, con su arrocito, o con una cantidad de dinero, decirle, aquí está, señora viuda, he venido a ayudar. No, pues él no va así, sino va y le dice, pues, y le dice a la viuda, pues estoy haciendo lo último tortillita, con esto hago, comemos mi hijito y yo y nos dejamos morir. Pero pues, ¿qué le dice Elías? Le dice, ¿sabe qué? Señora, haga esa torta y démela primero a mí. Imagínense esa figura. Pero él sabía lo que estaba haciendo. Pues sabía que pues esa mujer en ese momento iba a haber un milagrazo de parte del Eterno, y pues no lo hace así en la carne, sino que lo hace pues en el espíritu, y por lo tanto pues empieza a suceder un milagrazo muy muy grande. Entonces podemos ver pues que ahí había realmente un amor, pero un amor genuino, no un amor pues fingido, y podemos ver pues que gracias a eso esa viuda no se queda sin comida. Pero pues en este tiempo nosotros debemos entender precisamente este asunto. No podemos nosotros dejarnos llevar por sentimentalismos y ya, y dejarlo.
No podemos ser indiferentes ante el dolor de la gente tampoco. Y pues hay momentos en los que tendremos que dar. Y ahí es donde debemos aprender nosotros a dar, porque es mejor pues dar que recibir. Hay una cosa que nosotros debemos tener bastante clara en esta historia de Elías, que él había recibido una orden. Él no había ido simplemente por casualidad, no había ido porque le había dado la gana de ir a ese lugar, sino él había recibido una orden de parte del Eterno en la que le decía, ve a, a ese lugar, no recuerdo cómo se llamaba, y le da la orden de que vaya y que ahí una viuda le iba a alimentar. Y esa era la orden. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender muy bien. Cuando va la viuda de Sarepta, justamente el lugar, es cuando él podía haber llegado y podía haber visto a la viuda que le estaba esperando y simplemente podía haber pensado y haberse movido con su corazón o haber dejado que sus sentimientos le conmuevan y simplemente podía haber pensado, podía haber razonado o podía haber sentido y podía haberle reclamado al Eterno y haberle dicho que ¿qué te pasa? Si yo pensé que me estabas mandando a una casa, a una buena casa, a una buena familia, a un lugar en el que me iban a mantener con banquetes, me iban a dar de comer bastante bien y no iba a pasar nada de hambre. Y como me mandas aquí donde una viuda donde una viuda pobre, podía haberle reclamado a Dios y podía haberse ido en contra de Dios simplemente por dejarse llevar por sus sentimientos, o tal vez al ver que la viuda no tenía nada, pues él podía haber agarrado tal vez alguna cosa que él tenía o incluso el mismo don que el Eterno le había dado, pues podía haberle bendecido, podía haberle prosperado, podía haberle dado dinero, podía haberle dado muchas cosas movido por su corazón, pero esa no era la orden del Eterno. En ningún momento Elías se sale de la voluntad de Dios y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Él había recibido una orden y la orden era que la viuda lo mantenga a él, que ella le dé de comer a él y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en todo tiempo. No se trata de que nos dejemos mover por el corazoncito, que de verdad permitamos que sea simplemente los sentimientos lo que nos guíen, sino tenemos que movernos de acuerdo a la orden que Él nos da, de acuerdo a lo que Él nos dice, no por nuestros sentimientos, no por nuestro corazón, no por nuestra razón ni por nuestra lógica, sino solamente de acuerdo a la palabra del Eterno. Pues solamente de acuerdo a la palabra del Eterno. Qué importante lo que nos dice Daniel. Pues y que debemos nosotros movernos en función a lo que Él nos diga. Si Él nos dice, pues 2 pasos a la izquierda, 2 pasos a la izquierda. Si nos dice, no, vuélvanse que por ahí no es, pues nos volvemos que por ahí no es. Y recordemos que esto pues lo hacía la iglesia primitiva. El apóstol Pablo, pues, y las personas que le acompañaban y mucho del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, pues lo hacían así de esa manera. Si Él les decía, por ejemplo, hay un momento en que les dice, pues no vayan para Asia, váyanse para tal lugar, váyanse para Macedonia. Pues ellos simplemente paraban y daban la vuelta al barco y pues se volvían a Macedonia. Bueno, no sé si daban la vuelta al barco, pero o llegaban al lugar, se volvían a poner en otro lugar y volvían, pero pues realmente eso es lo que hacían. Entonces no andaban ellos pues hacia tientas y a ciegas. Creo que eso es algo que ha estado faltando mucho en este tiempo porque muchas veces nosotros andamos así como que a tontas y a ciegas sin saber lo que el Eterno realmente quiere. Por eso debemos andar pegadito a Él. Y fíjense que pues nos dice esta escritura que de verdad amemos de todo corazón, que amemos pues, hasta el punto de dar la vida por nuestros hermanos. Y dice, no amemos con palabras, sino con obras en verdad. Y dice, así es como sabemos que somos de la verdad y ponemos nuestros corazones en descanso en su presencia. Probablemente pues como muchas veces nosotros no tengamos descanso en su presencia, porque nuestro corazón no está haciendo pues la verdad. Si nuestros corazones saben algo en contra de nosotros, Yahweh es mayor que nuestros corazones y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si nuestros corazones no conocen nada en contra nuestra, tenemos confianza en acercarnos a Yahweh. Entonces, cualquier cosa que pidamos recibimos de Él porque estamos obedeciendo sus mandamientos y haciendo las cosas que le complacen. Escuchen esto, pues normalmente a nosotros nos encanta sacar los versículos fuera de contexto. Un texto fuera de contexto es mero pretexto. Y pues a nosotros nos encanta hacer eso muchas veces. ¿Y qué hacemos? Pues sacamos un versículo por ahí y decimos pues que si nosotros le pedimos, de verdad Él nos va a dar todo lo que le pidamos y pues, pero no entendemos que pues aquí muy claramente dice
que cualquier cosa que pidamos, entonces, cualquier cosa que pidamos, entonces, cualquier cosa que pidamos. No nos va diciendo pues que directamente va a estar, pues, si leemos un poquito la Reina Valera, dice, cualquier cosa que le pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Pero pues nosotros nos gusta solamente poner la primera parte, cualquier cosa que le pidiéramos recibiremos de él. Pero pues aquí dice algo, porque guardamos sus mandamientos. La pregunta es, ¿será que estamos guardando sus mandamientos? Y fíjense que es interesante que pues a nosotros nos gusta agarrar el versículo y decir, cualquier cosa que le pidamos, recibiremos casa, out, porque nuestra mirada está pues aquí en la tierra y está teniendo una mirada pues muy carnalita y empezamos a decir eso, pero se nos olvida que pues entonces ese, ¿por qué? O sea, la razón de todo esto, pues dice aquí que guardamos sus mandamientos. Y pues uno le pregunta, ¿y guarda sus mandamientos? Lo más probable es que le diga, no, es que Yeshua nos ha librado de la maldición de la ley. Y pues echamos todo por fuera. Pero eso sí, queremos que se nos dé todo lo que pidamos. Qué complicado. Vemos que de verdad es bastante claro lo que la palabra nos muestra, cómo es que por tanto tiempo habíamos vivido cegados, es que de verdad no queríamos entender, no que la palabra haya cambiado ahora, sino que simplemente nos sentíamos más cómodos con no guardar la ley, con no obedecer ciertas cosas y solamente agarrar las cosas que nos convenían, las cosas que nos parecían más convenientes, más sencillas, más fáciles tal vez, pero vemos que de verdad que esto está bien marcado, esto está bastante claro. Tenemos que entender que esto es una condición, no es que simplemente pedimos y el Eterno tiene que estar ahí como un genio listo para cumplir nuestros deseos, sino Él nos da órdenes, Él nos da mandamientos, Él nos da instrucciones. Y vemos que desde un principio nos dice primero que nosotros pues nos vayamos limpiando, nos vayamos purificando, que no sea, que no sigamos viviendo en impureza, sino que nos santifiquemos para presentarnos delante de un Dios que es santo. Y nos va hablando de que dejemos de practicar el pecado, de que ya no sigamos transgrediendo a la Torá. Nos habla cómo tenemos que ir cumpliendo los mandamientos. Luego nos muestra de cómo Él nos había amado, cómo es que Él había mostrado tanto amor por cada uno de nosotros y que ahora nosotros tenemos que mostrar ese mismo amor por nuestro prójimo. Y esto va a ser un reflejo de que nosotros estemos guardando su Torá, de que nosotros estemos guardando sus mandamientos, que estemos viviendo de acuerdo a su voluntad y cumplidas todas estas cosas, mostrando que de verdad estamos dispuestos a agradar al Eterno, estamos dispuestos a amar a nuestro prójimo, a amar a Dios por encima de todas las cosas y estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos. Entonces de verdad nos dice, si estás dispuesto a hacer todas estas cosas, si de verdad quieres agradar a mí, si de verdad estás haciendo las cosas para agradar al Eterno, si de verdad estás haciendo las cosas mostrando el amor de Dios y mostrando este amor para con nuestro prójimo, entonces ahí nos dice, cualquier cosa que pidamos, entonces cualquier cosa que pidamos, recibiremos de Él, porque estamos obedeciendo sus mandamientos. Incluso ahí lo vuelve a recalcar, no estamos, no recibimos todo, no, el Eterno nos responde las cosas simplemente porque nosotros se las pedimos, o porque se las pedimos gritando, porque se las pedimos de una forma tal vez más directa, o porque hay otro intermediario, sino solamente porque nosotros hemos decidido amar al Eterno, y porque somos un ejad con Yeshua, y porque estamos obedeciendo sus mandamientos y haciendo las cosas que le complacen. Vemos que de verdad no se trata de que vivamos las cosas como a nosotros nos gusta. Incluso el hecho de que pidamos algo, pues tiene que ir de la mano de esto, de que estemos guardando los mandamientos y de que hagamos cosas que le complacen. Si pedimos algo que no le complace al Eterno, entonces prácticamente estamos ya saliéndonos de los parámetros, estamos saliendo de los lineamientos que el Eterno nos está dando. Tenemos que entender que ya hay un camino establecido, ya hay una senda antigua. El problema ha sido que nosotros la hemos querido olvidar, la hemos hecho a un lado y simplemente queríamos dibujar nuestro propio camino y buscar tal vez por ahí algunos atajos y tratar de que el Eterno eh, pues nos conteste todo y se mueva a nuestra voluntad y a nuestro antojo, pero vemos que no, que ya hay un camino y no es un camino, probablemente no sea un camino fácil, probablemente no sea algo sencillo, pero lo mejor de todo es que no lo vamos a hacer solos. El Espíritu Santo está con cada uno de nosotros y Él mismo nos va a mostrar el camino, Él mismo nos va a decir por dónde tenemos que ir, Él nos va a dar los parámetros de qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Son cosas importantes que el Eterno mismo nos va mostrando, que Yeshua mismo nos ha mostrado a través de su vida, a través de su muerte y de su resurrección, que Él nos ha amado
y que todas estas cosas ya nos han sido dadas. El problema es que nosotros no las estamos creyendo y tampoco estamos practicando, tampoco estamos viviendo sus mandamientos, tampoco estamos haciendo las cosas que le complacen. Vemos que de verdad son cosas muy importantes que tal vez simplemente las hemos querido ignorar, pero ahora el Eterno está mostrándonos nuevamente su palabra y el siguiente versículo es muy importante en el 23 cuando nos dice, y este es su mandamiento, que confiemos en la persona y en la autoridad del nombre de su Hijo Yeshua Hamashiach y nos amemos el uno al otro así como Él lo ordenó. Vemos que de verdad nunca deja fuera la Torah, nunca hace que simplemente olvidemos todas las cosas que el Eterno había dicho y ahora simplemente le sigamos a su Hijo porque Él nos iba a llevar por un camino más fácil. No dice las cosas de esa manera, sino que guardemos sus mandamientos, que entendamos que no es solamente un mandamiento, sino hay una cosa importante, debemos confiar en Yeshua, debemos confiar en su nombre, que gracias a Él nosotros hemos sido reconciliados con el Eterno y que mostremos este amor con el Eterno así como Él lo había ordenado, así como el Eterno lo había dispuesto desde un principio, porque estos mandamientos nunca habían cambiado. Realmente pues esto es importante y una cosa que me ha ido, pues un asunto más bien que me ha ido sorprendiendo en todo este tiempo es pues ver que esto mismo es pues algo que está escrito desde el principio, desde pues lo que podemos ver en el antiguo pacto, porque fíjense que pues muchos, si es que no todos, yo diría pues han tenido encuentros con Yeshua. En realidad pues aquí dice que este es un mandamiento que tenemos que confiar en la persona y el poder de su hijo Yeshua Hamashiach. Y pues también podemos ver que ellos seguían amándose el uno al otro así como Él lo había ordenado. Entonces necesitamos en este tiempo ver que este mandamiento no ha pasado. Pues esto es el resumen de la ley y los profetas. Dice, los que obedecen sus mandamientos permanecen unidos con Él y Él con ellos. Si alguien decía, pues, pero ¿cómo puede permanecer? Obedezcan, obedezcan los mandamientos. Así es como conocemos que Él permanece unido con nosotros, por el Ruach HaKodesh que Él nos dio. Qué importante tener el Ruach HaKodesh. ¿Cómo podemos saber que Él está con nosotros? Por medio de su Espíritu Santo que nos ha dado. Qué importante. De verdad, cosas muy importantes que nos dice que los que obedecen sus mandamientos permanecen unidos con Él. No está hablando de un mandamiento, no está diciendo los que obedecen solamente los 10 mandamientos, está hablando de los mandamientos en general, está hablando de todas las instrucciones que el Eterno nos había dado. Y esa es la forma, la única forma en la que nosotros podemos saber si estamos viviendo con Él, si estamos permaneciendo unidos, si somos un ejad con Yeshua. Y de verdad lo interesante es que nos dice así es como conocemos que Él permanece unido con nosotros. Hay una señal, hay una forma, hay algo que todavía nos muestra si de verdad estamos unidos con Él y nos dice por el Ruach HaKodesh que Él nos dio, es que nos ha dado su Espíritu, nos ha dado a su Santo Espíritu para que nosotros podamos vivir con Él, para que nosotros podamos estar unidos con Él. Vemos que de verdad cuando hacemos lo que a nosotros nos da la gana, pues su Espíritu Santo simplemente se contrista y se va a un costadito, se va a un rinconcito y está simplemente contristado. Es como si nosotros lo metiésemos en una jaula y no queremos que él participe de nuestra vida, que él tenga parte de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos. Y ese es el problema, no podemos contristar al Espíritu Santo, no podemos hacerlo a un lado, porque esa es la señal, esa es la marca que nosotros podemos tener, que de verdad estamos unidos con Yeshua, que queremos hacer su voluntad, que queremos guardar sus mandamientos, pues es el mismo Espíritu Santo el que nos va a ayudar. No es simplemente alguien que está ahí como adorno, no es solamente alguien que nos acompaña ahí por si acaso, sino es nuestro ayudador, es nuestro consolador, es Él el que nos ayuda a recordar sus mandamientos, a recordar sus leyes, a recordar sus escrituras. Son muchas, muchas las cosas que necesitamos aprender y si no las hacemos con el Espíritu Santo, pues simplemente vamos a estar aprendiendo algunas palabras o algunas frases o algo de historia, algunas cosas así como si fuesen solamente fábulas. Pero no, estamos hablando de cosas muy importantes, de aquello de lo que depende nuestra vida. Y eso es solamente gracias al Espíritu Santo. Él es el que va a guiar nuestros pasos, Él es el que va a guiar nuestro camino. No hay forma en la que nosotros podamos alcanzar esta salvación, no hay forma en la que podamos aprender a amar, en la que podamos ser un ejad con Yeshua o nuestro Padre, si no es a través del Espíritu Santo. Él es el que de verdad es como como el yugo, alguna vez lo habíamos
leído, Él es el yugo que nos une con Yeshua. Él, a través de Él es que nosotros podemos caminar junto con Yeshua, que podemos estar siguiéndole los pasos, que nosotros podemos seguir su mismo camino. No hay otra forma. Él es el toro mayor que de verdad nos puede guiar, nos puede mostrar el camino. Y si no es a través del Espíritu Santo, pues simplemente no vamos a poder con nuestras propias fuerzas, no vamos a poder guardar ni siquiera un solo mandamiento, ni siquiera por un solo minuto, pues constantemente estamos pecando, constantemente nosotros vivimos con malos pensamientos, con malos recuerdos, con distintas cosas en las que simplemente nos esforzamos por pecar, nos esforzamos por transgredir la Torah, pero ahora el Eterno quiere que hagamos lo contrario, quiere que hagamos a un lado nuestro deseo, nuestra codicia, nuestros pensamientos, nuestros malos pensamientos y simplemente le pidamos ayuda al Espíritu Santo para que Él mismo nos enseñe a amarle, para que Él mismo nos enseñe a obedecer los mandamientos, Él mismo ponga en nuestro corazón cuál es la forma en la que nosotros tenemos que ser, cómo tenemos que cumplir los mandamientos, porque podríamos interpretarlos de una u otra manera, como a nosotros nos parezca, pero no se trata de hacer lo que nosotros queremos, sino se trata de hacer la voluntad del Eterno. De verdad, pues se trata de hacer la voluntad del Eterno y estamos precisamente en eso, pues. Y bueno, pues ya entendiendo todo este asunto que pues nos está diciendo las escrituras, es bien interesante ver que todo esto que estamos viendo pues no lo estamos viendo en otro pasaje, sino en el Nuevo Testamento, es Primera de Juan. Fíjense que ahí podemos observar muchas cosas que pues ya nos íbamos diciendo y que pues el día de hoy se están confirmando cada vez más, nos está hablando acerca de que de pues de guardar los mandamientos, de entender de que ahora somos hijos de Dios, de que Él nos está llevando a una vida en santidad. Si Jesús ha muerto por nosotros, no es pues para que sigamos pecando, para que sigamos pues incumpliendo la ley, sino para que lo obedezcamos de verdad y pues vayamos a ser de verdad hijos de Dios, cumpliendo todos sus mandamientos, permaneciendo en Él. Y esto es muy importante que nosotros entendamos de quién somos hijos. Pues nosotros somos hijos de verdad del Eterno. Imagínense lo siguiente, pues Él nos ha adoptado. En el momento en el que nosotros de verdad aceptamos a Yeshua y en el momento en el que nosotros tomamos esa decisión de seguirle con todo el corazón, pues nosotros vemos de verdad que somos adoptados, que somos pues injertados también en el olivo original y pues a partir de eso nosotros tenemos que ir viendo qué vamos a hacer. Fíjense que si uno habla de un hijo adoptado, pues si ese hijo no se comporta conforme a la casa, conforme a lo que quiere ser, probablemente pues entonces no está siendo parte de la casa, no está siendo parte de donde ha sido pues metido, ¿no? Y básicamente no refleja lo que su padre le está enseñando, pero lo mismo podemos ver pues con una planta, vemos que sí, pues hay un olivo silvestre y este olivo silvestre ha sido injertado en un olivo original, pero resulta que esto pues no sigue el mismo camino que el olivo original, no da el mismo fruto que debería dar, pues entonces va a llegar un punto en el que este injerto pues va a ser cortado, si las ramas pues pueden ser sacadas, pues cuanto más el olivo que ha sido injertado pues va a poder ser sacada, entendamos que si nosotros hemos sido injertados pues es para que demos fruto y ese fruto viene en el ser y en el hacer. Pues ser amoroso, ser amable, ser pues todo lo que tiene el fruto del Espíritu y parte de todo eso pues es el amor de Dios reflejado en cada uno de nosotros y el hacer pues hacer los mandamientos del Eterno, poner por obra todo lo que nos ha dicho. Recordemos que nada de esto pues ha pasado ni nada de esto ha quedado por fuera, sino que todo esto pues está en la Escritura y está desde el principio. Yo creo que llegamos al final del programa. Tu despedida, Daniel. Es de verdad importante que veamos cuánto nos ama el Eterno, que de verdad está abriendo su palabra, nos está mostrando lo que realmente significa, lo que realmente representa, no como antes vivíamos enceguecidos por nuestro razonamiento, por nuestra conveniencia, simplemente queríamos verlo todo fácil, pero vemos que de verdad el Eterno nos está mostrando cómo es que tenemos que tener una vida en santidad, una vida pura, una vida que a Él le agrade, no que sea una vida buena para la gente, una vida destacada para la mayor cantidad para la mayoría del mundo, para los más populares, sino una vida que le agrade a Él, lo demás no es importante. Y esto solamente a través de guardar sus mandamientos, a través de guardar la Torá, sus escrituras, todo lo que Él nos ha ido enseñando en distintas ocasiones, todo lo que Él nos ha ido mostrando. Tenemos que entender que Yeshua pues no ha venido a cambiar nada, no ha venido a cambiar
La Torah no ha venido a cambiar las escrituras, no ha venido a alterar el diseño del Eterno. Él ha venido a cumplir la ley, porque el hecho de decir que Yeshua nos ha dado una orden de ya no guardar la ley, pues es como pensar que Yeshua hubiese dicho, pues yo he venido a libertarlos de la ley, de esa ley que les oprimía, esa ley que mi padre les había dado hace bastantes años y que estaba mal y que era una ley maldita. Y prácticamente cuando tenemos ese concepto, pues estamos aceptando ese tipo de ideas. Tenemos que entender que Yeshua nunca ha transgredido la Torah, él cumplía la Torah, él guardaba los Shabbats, él celebraba las fiestas y hacía todas las cosas conforme el Eterno las había instruido. Y lo mismo nos dice que hagamos ahora. El que me ama guarda mis mandamientos. Es una de las cosas que tenemos que tenerlas siempre claro, es una de las cosas que no nos podemos olvidar. Si de verdad queremos amarle al Padre, si queremos amar a Yeshua, si queremos vivir con el Espíritu Santo y vivir en esa santidad, en esa consagración, pues vamos a guardar sus mandamientos, vamos a guardar su Torah, y tenemos que entender que esa es la senda que el Eterno había trazado desde un principio. De verdad, pues que esa es la senda que el Eterno ha trazado desde un principio. Pero yo creo que llegamos ya al final de la reunión. Y bueno, pues en esta noche, allí donde están, pues vamos a orar y de verdad pedirle al Eterno que Él nos enseñe a cumplir y a guardar sus mandamientos. Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en esta noche nos acercamos a ti. En el nombre de Jesús, agradecidos, papá, por este tiempo precioso que tú nos permites leer tus escrituras, Señor, cuando leemos tu palabra, de verdad, Señor. Tu palabra nos dice que somos tus hijos, que hemos sido, Señor, adoptados por ti. Y que ahora tenemos tan grande amor, papá, de que hemos sido hechos tus hijos, Padre amado. No merecíamos, yo creo que ninguno de nosotros merecía, papá, ser llamado tu hijo, pero por tu misericordia, por tu gracia. El día de hoy venimos delante de ti, Señor, y somos, Señor, injertados en el olivo original, papá, y de verdad somos adoptados por tu espíritu, Señor. Entendemos que ahora somos hijos, papá, y de verdad, papito amado, te pedimos en este tiempo que tú nos enseñes a vivir como tú has andado. Tu palabra misma dice que pues no sabemos cómo hemos de ser, pero lo que sí sabemos es que vamos a ser como tú, y tú eres santo, Padre amado. Tú eres puro, Señor, que tú andas en justicia. Y para eso, pues, en esa esperanza, Señor, el día de hoy vamos a estar aprendiendo, Señor, a limpiarnos cada día más, porque de verdad no queremos, Señor, hacerte doler, no queremos hacer las cosas como a nosotros nos agrada. El día de hoy entendemos, Padre amado, que solamente tú tienes palabras de vida eterna, que fuera de ti no hay nada, Padre, que solamente tú eres el único Rey de reyes y Señor de señores, que tú eres, amado Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, Padre amado. Que tú, Señor, nos enseñes día a día a hacer tu voluntad con tu poder. Padre, perdona a tu pueblo. Perdona, Señor, a tus hijos que todavía no han entendido, Señor, que hay que vivir una vida en santidad y que no hay forma de hacer eso, Señor, si no estamos uniditos a ti. Amado Espíritu Santo, bienvenido eres a nuestras vidas, bienvenido eres a nuestras cabezas, bienvenido eres a cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre eterno, que en esta noche podamos, Señor, entender que solamente tú tienes palabras de vida eterna, que fuera de ti no hay nadie más, Padre amado. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Rey de reyes. Tú eres el Señor de señores, papá. Y el día de hoy te pedimos, Padre amado, que esta palabra cobre vida en nuestras vidas, papá, porque vemos en tu palabra, Señor, que tú nos instas, Señor, a guardar tus mandamientos, que tú en este tiempo nos estás diciendo: mi palabra no ha pasado, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Pero la verdad, papá, no podemos nosotros solitos guardar tus mandamientos, porque al primero, Señor, ya no entendemos, ni siquiera sabíamos que hay más de 10 mandamientos, Padre. De hecho, Señor, muy pocas veces hemos visto tus mandamientos. Tu palabra dice que si de verdad te amamos, tenemos que conocer todo, y hasta ahora, Padre, apenas conocemos algunos de tus mandamientos. Nos falta saber un montón. Pero, Padre, el día de hoy venimos a ti porque tenemos el anhelo ferviente, papá, de obedecer tu palabra, de hacer tu voluntad, de hacer las cosas que a ti te agradan. Enséñanos, amado Rey, enséñanos, amado Dios, a hacer las cosas que a ti te agradan. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, papito amado, a buscarte, a seguirte, a hacer tu voluntad con tu poder.
poder. Enséñanos, Padre. Enséñanos, papito amado. Ayúdanos, papá. Haz de nosotros, Señor, como tú quieras, papito amado. Y enséñanos, papá, a buscarte de verdad. A que esos mandamientos, Señor, estén inscritos en nuestro corazón, papá. No queremos, Padre, que nuestro corazón sea como de piedra, sino que nuestro corazón sea blandito, agradable a ti, Señor. Que nuestra preocupación, Señor, no esté en las cosas de este mundo, sino que esté, Señor, en cómo agradarte, en qué hacer para ti, Padre. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, en nuestras vidas, que en este tiempo, Señor, nosotros aprendamos, Señor, a amarte, a hablarte, Señor, a hacer tu voluntad, papá, porque tu palabra dice, Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos, y de verdad, Señor, no hay forma de que hagamos eso si tú no nos ayudas. Ayúdanos a hacer un ejad contigo y guardar esos mandamientos, Padre. Que no sean, Señor, así por hacerlo a la fuerza, que sea de verdad, de todo corazón, con todo amor, Padre amado, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Que no estemos, Señor, haciendo las cosas como a nosotros nos parece, sino solamente hacer las cosas conforme a lo tuyo, papá, que cuando podamos dar el fruto, Señor, tú puedes encontrar hijos de higuera, que no nos digas que no sequemos, Padre, sino que de verdad nosotros aprendamos, papá, a hacer tu voluntad con tu poder en todo momento y en todo lugar. Gracias, eterno Dios, gracias por este día. Gracias por ayudarnos, gracias por enseñarnos, gracias por amarnos. Y en el nombre de Yeshua atamos a todo demonio inmundo. Óiganme bien, hombres fuertes, celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, enfermedad, sordomudo, orgullo, atadura, anticristo, temor. En el nombre de Yeshua les atamos y los echamos fuera. Suelta nuestras vidas. Les atamos y les echamos fuera. Salgan ahora. Sueltan nuestras vidas. Sueltan nuestra casa. Sueltan a cada uno de mis hermanos en el nombre de Yeshua. Se van al abismo. Suelta nuestra vida en el nombre de Yeshua. Suelta nuestro consciente. Suelta nuestro inconsciente. Suelta nuestro hipotálamo. Mi memoria, RAM, mi cerviz en el nombre de Yeshua se van al abismo, se van por donde han venido. Toda potestad demoníaca que ata las mentes de mis hermanos, suelta ahora mismo, suelta los oídos, suelta a cada persona, sueltas ahora mismo en el nombre de Yeshua. Te vas al abismo, suelta sus oídos en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre amado, gracias, Padre celestial, Señor, bendecimos tu santo y precioso nombre, y todo argumento que está levantado en contra del Eterno en el nombre de Yeshua se va al abismo. Se es cortado de raíz. Todo argumento que esté en contra del Eterno es cortado de raíz. Todo pensamiento es cautivo, llevado a la obediencia a Cristo. Mi cabeza empieza a pensar tal cual el Eterno dice que pienso. Yo soy un hijo de Dios llamado a hacer la voluntad del Eterno y a cumplir, Señor, tus mandamientos. Padre, a partir de ahora voy a cumplir contigo tus mandamientos. Necesito, Señor, que tú me ayudes, que tú me enseñes, que me digas cómo hacerlo. No quiero hacerlo, Señor, porque sí, no quiero hacerlo a la fuerza, papá. No quiero hacerlo sin corazón, sino hacerlo de todo corazón. Cumplir tus mandamientos tal cual dice tu palabra. Gracias, eterno Dios, gracias, Padre Celestial. Bendecimos la casa de Judá, bendecimos la casa de Israel, bendecimos a cada persona, Señor, que está allí, Señor, esperando, Señor, ese tiempo, Señor, en el que tú vayas a juntar a todas las casas y no permitas, Padre, que ninguna mortandad toque la puerta de mis hermanos, donde quiera que estén, Señor, agárralos fuerte, no permitas que se pierdan, no permitas que hagan caprichos, Señor, sino que vuelvan hacia ti y que vuelvan a hacer, Señor, tu palabra, que vuelvan a hacer todo lo que a ti te agrada. Gracias, eterno Dios, gracias, Padre bendito, gracias, amoroso Rey celestial, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, papito amado, gracias por este tiempo precioso. También, Señor, te pedimos, Padre amado, que tú pongas tu mano de poder, Señor, en cada casa y que ninguna mortandad entre en esas casas. Cubrimos las puertas de mis hermanos con tu preciosa sangre en el nombre de Yeshua. Y oiganme bien ustedes, espíritus humanos, mi Señor Yeshua les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para este gran avivamiento, listos para hacer la voluntad del Eterno.
Gracias, Padre Santo, gracias, Padre bendito. Y óigame bien también ustedes, cielos, tierra, luna, estrellas, recursos naturales, todos ustedes han sido diseñados para hacer la voluntad del Eterno, no para hacerse adorar, sino para hacer la voluntad del Eterno. Y en el nombre de Jesús están desatados, desatada la creación, para adorar al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Y bueno, pues en esta noche está con nosotros mi papá. Gracias, Amparito. Buenas noches. Buenas noches, mis hermanos. El mensaje dice así: ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la familia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red ha armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Es la palabra de Dios, mis hermanos. Gracias, bendito Rey, amoroso Padre. Prendan sus micrófonos, vamos a alabar al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Oh, esa es la voz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria Gloria a a Dios! ¿Quién vive? ¡Jesús! Wow. ¡Hombre! ¡Gloria! Gloria. ¡A su gloria! ¡Más gloria. gloria! ¡Para Bolivia! ¡Victoria! Gracias, Padre Santo. Bolivia es territorio ungido del Espíritu Santo, mis hermanos. Bolivia es de Cristo. Amén. 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 A ver, un grito de júbilo. Gracias, amoroso Padre. Gracias, bendito Dios. Hasta mañana, mis hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Muchas bendiciones. Amén, bendiciones, que Dios te bendiga, papi, muchas bendiciones. Y bueno, pues nos vamos despidiendo de cada personita que está con nosotros. Allí tenemos pues a la familia Murillo Ayala, Benjo, Sarita, JJ, que Dios les bendiga. Amparo, bendiciones. Daniel, tía, tío, bendiciones en Yeshua. Hasta mañana. Que Dios los bendiga en Yeshua. Shabbat Shalom. En Yeshua, Shabbat Shalom, Benjo, que Dios te bendiga, muchas bendiciones. Y bendecimos pues allí también a cada una de las personitas que están con nosotros, allí la familia Lima Guayas, bendiciones. Tessa, preciosa, que Dios te bendiga, bendiciones. Allí a cada uno de los que están contigo, a mi hermano Jos, a mi hermana Bea, que Dios les bendiga. Shalom, Shabbat Shalom para todos en Yeshua. Amén, Shabbat Shalom para cada uno de ustedes, bendiciones ahí a Mayra, Anthony, que Dios les bendiga en Yeshua. En Yeshua. Amén, pues, y ahí también tenemos a toda la familia Paredes Guayas. Brittany, bendiciones. Bendiciones, hermana Amparita. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, bendiciones para mi hermana Janet, para mi hermano Henry, para el pequeño Matías, para Briana, para Belinda también. Que Dios les bendiga en Yeshua. Amén, hermana Amparita, en Yeshua. Shabbat Shalom. Amén. Bendecir también pues allí a mi hermana Belén. Bendiciones, hermana Eli, Alanis, que Dios les bendiga. Buenas noches, Amparito. Hasta mañana en Yeshua. Bendiciones. Hasta mañana en Yeshua. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Amén. Bendecir también por la vida de mi hermano Ismael. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones, hermana Amparito. Shabbat Shalom, hermanos. Hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana en Yeshua, Ismael. Que Dios te bendiga. Shabbat Shalom. Amén, Shabbat Shalom. Amén. Y bendecir también pues a la vida de la familia Gómez Quispe. Que Dios les bendiga, tío Guillermo, tía Roxana, Chinito Helen. Que Dios les bendiga.
Amén, Amparo. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana en Yeshua. Dios les bendiga. En Yeshua, bendiciones. Amén. En Yeshua. Bueno, bendecimos también allí a Sare y su pandilla. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermano Amparito, en Yeshua. En Yeshua, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Y bendecimos pues también allí a cada una de las familias que están con nosotros, la familia Guayas Canaviri, que Dios les bendiga. Bendecimos bien pues a la familia Yala Campos, bendiciones. Hasta mañana en Yeshua, Edwin, bendiciones, Nino, bendiciones, Belén, que Dios les rebendiga, Shabbat Shalom. Bendiciones también a pues a toda la familia Mayea, Norquis, bendiciones, bendiciones a mi hermana ahí que está también Melvi, la familia Mayea también bendiciones, a cada persona que está con nosotros, bendecir tía Luisa, bendecir a Luis, bendecir a pues a toda la familia Lopestito, que Dios les bendiga, bendecir también pues allí a cada una de las familias que está con nosotros, la familia Quispe Cosío, Helen Pérez y sus hijos, a todos ustedes, que Dios les rebendiga, mis hermanos. Bendecimos también pues allí en La Paz a Tatiana, a la familia Jata Cosío, que Dios les bendiga, a la familia Quispe Cosío también, pues a mi hermana Zulema Paredes, que Dios les bendiga, y a toda la familia. Bendecir también en Chayapata, tía Juanita, bendiciones, tía Hilda, tía Mari, bendiciones, bendiciones también allí para mi tía Lucy, para mi tío Lucho, tío Cocolizo, tío Lino, que Dios les bendiga. Bendecimos a toda la familia Carlos Gómez, bendiciones, hermanos, que Dios les bendiga. Bendecir también allí a cada una de las familias que está en Chayapata, a toda la familia Choque González, a la familia Cocatola, a la familia Cayaguara, a la familia Lobo, a todos ustedes, que Dios les rebendiga, mis hermanos. Bendecir pues a cada uno de los hermanos que están también en Cochabamba, que Dios les bendiga, mis hermanos. Bendecir también allá a los que están en Santa Cruz, Pamela, Catherine, y en el extranjero, en Santa Cruz, bueno, más bien en Perú, perdón, en Brasil, que Dios les bendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo a la distancia, bendecir a cada personita que nos escuchó por primera vez, que Dios te bendiga, hermano, bendiciones, bendiciones. No te olvides darle un like a la página, de compartir todo y de seguirnos cada noche a las 9 de la noche. Y pues mañana también tenemos un programa a mediodía, pues hora boliviana, y ahí van a estar nuestros queridísimos amigos pues de aquí para allá. Y bueno, pues vamos a terminar ya esta reunión. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Shabbat Shalom. En Yeshua. Radio Online.